¿no? Entonces, la A. Seguimos con mediastino, pero ahora vamos a ver mediastinitis tanto aguda y también crónica. No, mediastinitis aguda, como su nombre lo indica, es una inflamación a nivel del compartimiento mediastinal y lo más frecuente es que sea una complicación postquirúrgica o una rotura esofágica. Esas son las causas más asociadas al desarrollo de una mediastinitis aguda. La rotura esofágica puede ser espontánea tras un vómito, que es lo característico a un síndrome de Boerhaave, que por ejemplo son pacientes bulímicas que están vomitando constantemente y eso puede llevar a la rotura esofágica. Entonces se drena contenido del esófago hacia mediastino o incluso puede ir hasta tórax, ¿no? Hasta pulmón. ¿Ya? O también la rotura esofágica se ha visto que también está asociada a traumatismo o instrumentación. Por ejemplo, en algunos casos de endoscopía se han relatado también roturas esofágicas por ese procedimiento. La clínica de una mediastinitis aguda es rápida, es brusca, ¿no? Entonces no van a escuchar una historia de días, ¿no? Generalmente les cuentan que estuvo vomitando o que hubo un traumatismo y el paciente generalmente va a venir con fiebre, puede hacer taquicardia, taquipnea, enfisema subcutáneo y el signo de Hamann a la ocultación. ¿Alguien recuerda el signo de Hamann? ¿No? Entonces, cuando hay una inflamación del mediastino, se crea un espacio virtual que ya está lleno de sustancias inflamatorias, de edema, ¿no? Entonces, uno lo que va a escuchar a la ocultación es como un crujido, y sobre todo cuando inspira y que va casi junto a los latidos del corazón, ¿no? Está latiendo el corazón y van a escuchar como un crujido asociado a ese nivel, ¿no? Entonces, encontrar un signo de Hamann ya no quiere decir que hay contenido en el espacio mediastinal, que generalmente es virtual y que puede estar contener un líquido tipo inflamatorio o incluso en algunos casos cuando hay asociación con bacterias anaerobias también puede asociarse aire a nivel mediastinal. El tratamiento es drenaje quirúrgico inmediato, ¿no? Ese paciente ya con sospecha, alta sospecha de mediastinitis, de frente a sala de operaciones, hacen lavados repetidos del mediastino y luego colocan varios drenajes a ese nivel. Reposo alimentario y sobre todo si hay una rotura esofágica asociada, antibióticos que cubran además anaerobios, ¿no? Y entonces si uno sospecha rápidamente y actúa rápido, reduce la mortalidad de un 75 hasta un 25%. En cambio, el diagnóstico tardío y el tratamiento tardío aumenta muchísimo más la mortalidad de este tipo de patología. Y ahora vamos a hablar de mediastinitis crónica. La mediastinitis crónica ya la van a causar otro tipo de patógenos, por ejemplo tuberculosis, histoplasmosis, que lo que hacen es una mediastinitis granulomatosa. Generalmente son asintomáticas porque estas se van, es un curso solapado, muy lento y el paciente más bien se va adaptando a eso y no causa casi síntomas, ¿no? Y el otro es la fibrosis mediastínica, que se ha visto asociado, por ejemplo, a fármacos tipo metisergida, se ha visto asociado a silicosis, sífilis, radiación o tumoraciones malignas. La fibrosis mediastínica puede presentarse cuando es muy severa, asociada a un síndrome de vena cava superior. Cuando nosotros vemos una mediastinitis crónica, generalmente o a veces pasa desapercibida, y cuando por ejemplo ya es el caso de una histoplasmosis o tuberculosis y ya vemos que incluso hay zonas de calcificación que nos hablan que ya hay una cura espontánea, incluso ya no amerita tratamiento. Pero en caso, por ejemplo, de estas otras que produzcan incluso compresión y lleven hasta un síndrome de vena cava superior, sí puedo pensar en un tratamiento quirúrgico.
Entonces, acerca de la mediastinitis aguda, la etiología más frecuente es cáncer de pulmón, neumonía necrotizante, perforación esofágica, traumatismo torácico abierto, traqueostomía. ¿Cuál? Perforación esofágica, ¿no? Esa es la que se ha visto más asociada a mediastinitis aguda. Ante la sospecha de perforación esofágica, la prueba diagnóstica principal es radiografía de tórax, esofagoscopía, esofagograma varitado, cirugía de tórax, laparotomía exploratoria. Una imagen simple, no, porque puede haber roturas que son milimétricas, hasta otras que abarcan varios centímetros, y generalmente son lesiones lineales, entonces muy difícil, nunca las vamos a poder ver con una radiografía simple o incluso una tomografía, ¿no? ¿Qué otro examen ustedes creen que nos pueda ayudar? Esofagoscopía, a veces, claro, entrando con el endoscopio yo podría llegar a identificar la lesión. Si es muy pequeña a veces puede pasar desapercibida, y algunos dicen incluso que más bien el procedimiento podría empeorar la clínica del paciente, ¿no? Porque cuando estoy entrando con el endoscopio tengo que insuflar y podría empeorar al paciente, ¿no? Porque podría incluso aumentar la dimensión de la rotura. Entonces, que han visto por conveniente un esofagograma varitado, ¿no? Entonces se le da de tomar al paciente por vía oral una sustancia de contraste, que puede ser, por ejemplo, azul de metileno. Esta, a pesar de que hay rotura esofágica y esta pueda pasar al mediastino, no causa mayor mediastinitis, ¿no? Es una sustancia reabsorbible y obviamente tiene que ser pues estéril para no causar mayor mediastinitis, ¿no? Ahora vamos a hablar un poco de diafragma, ¿no? Entonces, en el diafragma también podemos encontrar algunas alteraciones, por ejemplo, como parálisis unilateral. Esto vamos a sospecharlo cuando encontremos un hemidiafragma más elevado que el otro en la radiografía de tórax. Por ejemplo, ¿no? Acá vemos una radiografía de tórax, este es la silueta cardíaca, este es el hemidiafragma izquierdo, y miren, o sea, generalmente uno debe encontrar más o menos una diferencia entre el derecho e izquierdo de 2 centímetros, ¿no? Pero acá es una diferencia muy exagerada, y en este caso no hay ninguna alteración aparente a nivel parenquimal, ¿no? Y cuando tomamos la lateral, se ve nuevamente que el hemidiafragma derecho está muchísimo más elevado que el del lado contralateral. Entonces, cuando vean una imagen así, sospechen en parálisis diafragmática unilateral. Esto es solo de ayuda diagnóstica, porque el que les va a confirmar realmente es una radioscopía dinámica, ¿no? Con la prueba del olfateo. O sea, al paciente se le pide que respire repetidas veces, y ahí se va a ver durante la radioscopía el movimiento paradójico del hemidiafragma, ¿no? O sea, uno se va a elevar y el otro no, el otro se queda paralizado, como su nombre lo dice, y solo uno se va a estar moviendo durante la inspiración y expiración. Muchas veces no produce síntomas, y se dice que la causa más frecuente es la infiltración del nervio frénico por una neoplasia maligna. Entonces, los que más se han asociado es un cáncer de pulmón que podría estar ya infiltrando el nervio de ese lado, y probablemente esa sea la causa de una parálisis unilateral. Pero también puede ser idiopática, o también puede estar asociada a un acto quirúrgico a nivel de tórax, ¿no? Entonces a veces pueden lesionar el nervio frénico durante la cirugía y ocasionar la parálisis del diafragma con la lesión respectiva, ¿no? Cuando encontramos parálisis bilateral, las causas más frecuentes pueden ser lesiones medulares altas y traumatismos torácicos, ¿no? Entonces,
tiene que ser una lesión mucho más alta que me está afectando ambos inervaciones de los hemidiafragmas, ¿no? Y también hay que pensar en esclerosis múltiple o algunas enfermedades musculares que también están asociadas a parálisis bilateral. En este caso, sí, el paciente tiene una disnea intensa que empeora cuando adopta el decúbito dorsal. Y la capacidad vital está disminuida, ¿no? Porque ambos hemidiafragmas están elevados, y puede haber hipercapnia, porque el paciente tiene ya una ventilación limitada y más bien está hipoventilando y tiende a retener CO2, por lo tanto podemos encontrar hipercapnia, ¿no? El tratamiento para este caso de parálisis bilateral es ventilación mecánica no invasiva, y si el nervio frénico no es el que tiene el problema, entonces también se han optado en algún momento por marcapasos diafragmáticos, ¿no? Ahora vamos a hablar de las hernias diafragmáticas. Las más comunes son la hernia de Bogdalet y la hernia de Morgagni, ¿no? Entonces, la hernia de Bogdalet se localiza generalmente en la zona posterolateral y más hacia el lado izquierdo, ¿no? Esta es característica de una hernia de Bogdalet. Generalmente ocurre más en lactantes y a través de esta hernia pueden salir estructuras tipo el epíplon, la grasa, el polo renal superior o incluso el vaso, ¿no? Recuerden que es más hacia el lado izquierdo. En cambio, la hernia de Morgagni generalmente es más hacia la parte anterior y un poco más hacia la derecha, ¿no? Como se ve en la figura. Y bueno, otro tipo de hernias pueden ser las hernias hiatales, ¿no? A nivel del hiato esofágico, por donde pueden salir estructuras tipo estómago incluso. Entonces recuerden, la de Bogdalet es hacia el lado posterior y más hacia la izquierda, en cambio la del Morgagni es más hacia la zona anterior, generalmente aparece como una masa y que ocupa frecuentemente el ángulo cardiofrénico derecho. Esta hernia de Morgagni ocurre con mayor frecuencia en los adultos obesos y también pueden introducirse por ahí estructuras de la cavidad abdominal tipo grasa epiploica, intestino, estómago o el hígado, ¿no? Porque recuerden que va más hacia el lado derecho, en cambio la otra veíamos más vaso, veíamos otras estructuras del lado izquierdo. El diagnóstico de las hernias del diafragma es con tomografía de tórax o también con radiografía con contraste. Muchas veces estas hernias no son sintomáticas, son también hallazgos fortuitos, pero cuando causan muchos síntomas, sí tienen que repararse y entrar a hernioplastia. Entonces ahora vamos a ver preguntas con respecto a diafragma. ¿Cuál es la causa más frecuente de parálisis diafragmática unilateral? Cáncer de pulmón, linfoma, secuela de cirugía, traumatismo torácico, neuropatía postinflamatoria. La más común, es el cáncer, ¿no? La más común es cáncer de pulmón. Cualquier lesión que infiltre o obstruya incluso el nervio frénico puede darme una parálisis unilateral, ¿no? Pero lo más común es que se ha visto asociado al cáncer de pulmón. Señale la afirmación falsa respecto a la parálisis diafragmática bilateral. Es habitual la ortopnia, que eso significa agudización de la disnea con el decúbito supino, ¿no? Entonces cuando el paciente se echa, ahí empieza a tener mayor dificultad. Suele existir disnea de esfuerzo también, ¿no? Porque tiene los dos hemidiafragmas que no están funcionando, entonces ustedes saben que es un músculo importante respiratorio, y si no funciona bien el paciente va a cursar disneico, ¿no? La causa más frecuente es traumatismo medular. Sí, era una de sus características, ¿no? Tenía que ser una lesión medular alta para yo pensar, pero también
tienen que recordar que otras entidades, por ejemplo, esclerosis, que también puede cursar con parálisis bilateral. Existe respiración paradójica, ¿no? O sea, los semidiafragmas cuando uno inspira generalmente bajan, ¿no? Y cuando uno expira más bien suben, pero cuando hay una parálisis prácticamente no se mueven o hacen un movimiento paradójico opuesto al que deberían seguir. Hay disminución de la capacidad inspiratoria y de la capacidad pulmonar, y la capacidad pulmonar total es normal. ¿Qué creen ustedes? ¿No? Entonces, si los dos semidiafragmas están hacia arriba, más bien mis capacidades y volúmenes se ven disminuidos, ¿no? Entonces, mi capacidad pulmonar no va a ser normal, ¿no? La capacidad pulmonar también tiende a disminuir. Entonces, esa sería la respuesta falsa. Respecto a las hernias diafragmáticas, señale la respuesta errónea. La más frecuente es la hernia del hiato seguida de la hernia de Bogdalet. No les he mencionado cuáles eran las más frecuentes, pero vamos a ir respondiendo. Esa la dejamos ¿no? La hernia de Bogdalet se produce a través del trígono lumbo-costal posterolateral. Bogdalet era posterolateral, ¿no? La hernia de Bogdalet raramente es adquirida y suele ser derecha, ¿no? Recuerden que era más hacia el lado izquierdo. La hernia de Bogdalet puede contener estómago, riñón y vaso, ¿no? Sí, sí podría, porque son estructuras que están al lado izquierdo, ¿no? La hernia de Morgagni es retroesternal y suele ser derecha, sí, ¿no? Entonces, la respuesta incorrecta era esta de Bogdalet, porque recuerden que es más al lado izquierdo. Y esta sí es verdadera, ¿no? Las más frecuentes de todas las hernias son las hernias hiatales, ¿no? Y después le sigue la hernia de Bogdalet y por último la de Morgagni. Ahora vamos a continuar con lo que es derrame pleural y con lo que es neumotórax. El objetivo de esto es que ustedes, además de poder responder todas las preguntas sobre este tema, también les vamos a dar algunas pautas para que ustedes puedan afrontar mejor este tipo de patologías en la emergencia, ¿no? Que son una de las más comunes, digamos, ¿no? Entonces, esta parte ya es un poquito más divertida. Entonces, primero vamos a hablar del derrame pleural, que esto significa acumulación de líquido en el espacio pleural, ¿no? Entonces, tienen el espacio pleural, que se encuentra entre la pleura visceral, ¿no? Que es esta franja azul, y entre la pleura parietal. Entonces, ahí es donde se produce o donde se acumula líquido. Y eso se traduce en derrame pleural, ¿verdad? Vamos a ver en qué momento se tiene que ustedes realizar la toracocentesis. Por ejemplo, si ven que hay un derrame o efusión en ambos pulmones, esto generalmente va a estar asociado a congestión pulmonar, a un paciente con insuficiencia cardíaca. Entonces ustedes tienen que valorar bien si realmente vale la pena hacer un estudio de ese líquido, ¿no? Porque es la principal característica, digamos, de un paciente con insuficiencia cardíaca, ¿no? Efusión bilateral. Y generalmente me va a dar un trasudado. Y de verdad que a veces someter a un paciente a toracocentesis habría que pensarlo un poco más. Pero en cambio, si por ejemplo tiene ya una presentación atípica, o digamos ya han compensado la insuficiencia cardíaca y a pesar de eso, todavía uno de los semitórax está más de mayor nivel que el otro, entonces sí podrían ya pensar en una toracocentesis, ¿no? Entonces, además, cuando vean un paciente con efusión pleural, también tienen que pensar que hay varios medicamentos que también pueden ocasionar esto, ¿no? Entre los medicamentos, hay muchos en realidad, pero estos son los más comunes que están asociados a efusión pleural. Entonces, preguntar si el paciente toma alguna droga
y si entre ellas está metotrexate, amiodarona, fenitoína, nitrofurantoína o beta bloqueadores, podría ser que su efusión pleural esté asociada a la toma de medicamentos. Ahora, ¿cómo es que se produce estas efusiones pleurales? Puede ser por aumento de la permeabilidad pleural sobre la capilar, puede haber un aumento de la presión capilar pulmonar, por ejemplo, como en el caso de los pacientes con insuficiencia cardíaca, puede haber una disminución de la presión negativa intrapleural, puede haber disminución de la presión oncótica, o puede haber también una obstrucción del drenaje linfático y que se va a traducir en los quilotórax o en los pseudoquilotórax que son ricos en líquido ya proveniente del drenaje linfático, ¿no? Entonces puede haber cualquiera de estas características que produce efusión pleural, ¿no? Entonces el diagnóstico es sencillo, con una radiografía de tórax donde van a ver una opacidad, y muy sugerente de eso también es el hallazgo, por ejemplo, de la curva de Damaso, que es característico de efusión pleural a nivel, ¿no? Entonces hay obturación del ángulo cardiofrénico del lado donde hay la obstrucción y hay borramiento de la silueta cardíaca a ese nivel. Entonces, cuando encuentren una efusión pleural, y más si es unilateral, tienen que hacer toracocentesis sí o sí para ver cuál es la causa de esa efusión. Y cuando hagan la toracocentesis deben observar color, si está turbio o no, incluso el olor, ¿no? Entonces, algunas características del líquido pleural, ya con solo verlo endoscópicamente ya nos puede guiar hacia un tipo de enfermedad en especial, ¿no? Por ejemplo, un olor pútrido puede hablar de un empiema por anaerobios. Si encontramos partículas de alimentos puede hablarnos de que puede haber una ruptura esofágica. Si vemos bilis puede hablar de una fístula biliar, un quilotórax, ¿no? Si vemos un fluido lechoso, entonces ya está hablando de un quilotórax, un pseudoquilotórax, que es por obstrucción del drenaje linfático, o que tenga, por ejemplo, una apariencia de salsa de anchoas, y eso, por ejemplo, me habla de un absceso por amebas, ¿no? De una ruptura de un absceso amebiano. Y obviamente si encuentro sangre, esto corresponde a un hemotórax, y lo que debo solicitar, por ejemplo, es un hematocrito en el líquido pleural, ¿no? Si yo encuentro que el hematocrito del líquido pleural en relación al hematocrito sanguíneo sobrepasa más de 0.5, eso es indicación, eso es diagnóstico de hemotórax y por lo tanto indicación de colocación de tubo de tórax de drenaje. Entonces, cuando el siguiente paso luego de la apariencia endoscópica es diferenciar entre lo que es un trasudado o un exudado, ¿no? El trasudado generalmente se da por un desbalance entre las presiones hidrostáticas y osmóticas, ¿no? Hay mayor presión hidrostática y generalmente disminución de la presión oncótica o osmótica, y por lo tanto el líquido prácticamente trasvasa o trasvasa nada más hacia la pleura y se produce por lo tanto el líquido. Entonces, ¿cuáles son las causas de un líquido trasudativo? Las más comunes: una falla ventricular izquierda, cirrosis, hipoalbuminemia por diálisis peritoneal, ¿no? Entonces, los pacientes que tienen diálisis peritoneal, ustedes saben que hay un gran intercambio de líquidos a nivel del peritoneo, y simplemente porque hay un incremento de la presión hidrostática pasa hacia la cavidad pleural. Otras causas menos comunes son, por ejemplo, hipotiroidismo, síndrome nefrótico. Recuerden que hay gran pérdida de proteínas a nivel renal, por lo tanto la presión osmótica en este caso estaría disminuida y sería la causa por la cual se produce una efusión pleural. Estenosis mitral, tromboembolismo pulmonar, puede traer tanto exudado como trasudado. Y dentro de otras causas más raras está, por ejemplo, pericarditis constrictiva, urinotórax, obstrucción de la vena cava superior, hiperestimulación ovárica o el síndrome de Meigs. ¿Alguien recuerda qué es el síndrome de Meigs?
es la efusión pleural asociada a una tumoración de ovario benigna, ¿no? Entonces, generalmente, eso es la definición de un síndrome de Meigs. Entonces, generalmente el líquido que van a encontrar asociado a esto es un líquido de tipo trasudado, ¿ya? Entonces, recuerden que este líquido es por aumento de la presión hidrostática o disminución de la oncótica osmótica. Y cuando hablamos de exudado, el mecanismo por el que se produce es diferente. En este caso ya también hay un incremento de la permeabilidad pleural sobre la capilar. Entonces se incrementa, digamos, las porosidades a nivel de la pleura, y por lo tanto es más fácil que el líquido que se produce se contenga en la cavidad pleural, ¿no? Las causas más comunes de un líquido exudativo es malignidades, efusiones paraneumónicas, ¿no? Entonces eso es lo más común. Ambos lo que hacen es dañar la pleura, por lo tanto me aumentan la permeabilidad a ese nivel y por lo tanto producen un exudado. Otras causas menos comunes está, por ejemplo, el tromboembolismo pulmonar por infarto pulmonar, artritis reumatoide, enfermedades autoinmunes, efusión benigna relacionada a asbestosis, pancreatitis, un síndrome de infarto postmiocárdico y otras causas más raras como el síndrome de uñas amarillas, las drogas que ya las habíamos mencionado o infecciones por hongos, ¿no? Entonces, recuerden, mire que todas estas causas son causas más inflamatorias, malignas, por lo tanto van a aumentar la permeabilidad de la pleura y por eso se produce la efusión pleural. ¿Recuerdan cómo es el síndrome de uñas amarillas? Es un síndrome muy raro, como su nombre lo indica, está asociado justo a las uñas amarillas y lo que produce es una alteración del drenaje linfático. O sea que el líquido generalmente que vamos a encontrar es exudado, pero además más del tipo de quilotórax o pseudoquilotórax. ¿Qué es importante para reconocer si un líquido es exudado o es un trasudado? Pues es gracias a los criterios de Light. Son 3 criterios ya bien identificados y solo necesito uno de ellos para decir que es exudado o no. Entonces, por eso es importante que ustedes al líquido pleural siempre pidan el estudio bioquímico que contiene lo que es proteínas y DHL, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estos criterios? Que el nivel de proteínas a nivel de líquido pleural dividido entre las proteínas a nivel de suero sanguíneo sea mayor de 0.5. Ese es un criterio. Otro criterio, que los niveles de DHL a nivel de líquido pleural dividido entre el DHL a nivel de suero sea más de 0.6. ¿Y cuál es el último criterio? Es que los niveles de DHL a nivel de líquido pleural sean más de 2/3 del límite superior encontrado en el DHL de sangre. Entonces, solo uno de estos 3 criterios ya me da el diagnóstico de exudado. Estos criterios son muy importantes conocerlos y ya me dan incluso una sensibilidad del 99% y una especificidad del 98%. Entonces son criterios ya reconocidos que tienen alta sensibilidad y especificidad. Para contar con otros datos, Light también ha hecho algunas afirmaciones también, que por ejemplo el hecho de encontrar ya proteínas más de 3 gramos por decilitro en líquido pleural también ya podría categorizarlo como exudado. Sin embargo, eso no forma parte de los criterios. Estos sí, y son los que tienen mayor sensibilidad y especificidad. ¿Qué más yo puedo solicitar en el líquido pleural? Incluso yo puedo solicitar albúmina, ¿no? Entonces, el gradiente albúmina sérica menos la albúmina pleural también me puede ayudar, sobre todo para diferenciar en casos de efusión por insuficiencia cardíaca mal clasificado como exudado por los criterios de Light, ¿no? Entonces, ustedes
recuerden que, por ejemplo, la falla ventricular izquierda me va a causar, puede traducir en insuficiencia cardíaca y por lo tanto, por incremento de presiones hidrostáticas, me puede dar una efusión pleural, pero sería del tipo trasudado, ¿no? Porque es por un incremento de la presión hidrostática. Pero hay a veces que generalmente estos tipos de pacientes, cuando ya les han dado diuréticos, que es parte de su tratamiento, puede obtenerse un líquido tipo exudado cuando uno le hace la punción, la toracocentesis, y entonces uno puede confundir ahí la etiología de la efusión. Entonces, para eso nos puede servir, por ejemplo, el gradiente albúmina sérica pleural. Si es menor a 1.2, todavía corresponde a trasudado.